noticias. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a la socióloga uruguaya que, bueno, ha andado por todo el mundo trabajando, Sofía Sprechman Sineiro. Gracias por estar aquí, por venir a TV Ciudad, en un momento que además en 2 días se va a comenzar un encuentro internacional sobre alternativas urgentes para el multilateralismo y te tienen como una de las speakers, ¿no? Digo, decir, bueno, vas a hablar sobre este tema. ¿Cuál es el escenario en que estamos, donde está desafiado el multilateralismo, por no decir otra palabra un poco más fuerte, pero con situaciones además de guerra que son mucho más complejas que hace 20 años capaz? Bueno, muchas gracias. Sí, mañana y pasado es el evento en Cancillería, coorganizado por Cancillería y varias organizaciones, porque en efecto estamos frente a desafíos impresionantes que yo nunca pensé que íbamos a ver. En el mundo, en los últimos 2 años, se han duplicado el número de conflictos. Es decir, hoy por hoy hay 120 conflictos armados activos en el mundo y se ve que la comunidad internacional, que justamente después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, estableció todas unas reglas de juego para que esto no se dé nunca más en el planeta, claramente no lo puede controlar. Entonces estamos frente a desafíos enormes, gigantescos, donde además se han dado recortes tremendos para la ayuda a las personas que sufren las consecuencias de conflictos o viven en conflictos, donde tampoco se puede fácilmente acceder a estas personas. Entonces, es una situación realmente dramática, diría que cambios tectónicos en el planeta en cuanto a nuestra capacidad de cooperar unos países con los otros, porque el multilateralismo en realidad, ¿qué es? Son respetar ciertas reglas de juego, organizarnos para cooperar y frente a problemas que son globales, también por ejemplo como el cambio climático, problemas que no conocen fronteras, que solo en un mundo que coopera unas personas con las otras, unos estados con los otros, pueblos unos con otros, vamos a poder superarlos. Y te agrego también hambruna, refugiados, movilizaciones de todo tipo, migraciones, pero es un mundo que es distinto porque además a nivel político es distinto, no estamos hablando de las mismas fuerzas que, es decir, ¿cuánto ha caído? Y ahí te vengo a decir, bueno, la ayuda generalmente venía del norte hacia el sur. Esto no es lo que está pasando ahora. ¿Cómo se ha cambiado eso para venir un poco más al trabajo que ustedes están haciendo? Bueno, justamente en el norte, en muchos países estaba avanzando el nacionalismo, se están cerrando las fronteras, lo estamos viendo obviamente en las noticias, y han también recortado la ayuda hacia el sur, la ayuda humanitaria. Por ejemplo, la agencia USAID de Estados Unidos cerró enteramente. Y mal que bien, podrá haber tenido sus bemoles, pero financiaba casi la mitad del presupuesto para hambrunas en el mundo. Para hambrunas en el mundo, que ahora tenemos hoy por hoy 360 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria y en este año solo se ha financiado el 19, ni el 20% del presupuesto para combatir el hambre en el mundo. Entonces, también no solo Estados Unidos, también en los últimos años Suecia, Francia, Holanda, Inglaterra, tradicionalmente muy generosos también para apoyar a las personas más pobres en el mundo, han recortado sus presupuestos. Y esto, ¿cómo se da? En un escenario donde los países se están concentrando en sí mismos y también militarizando, porque las alianzas que había también de acuerdos como en la OTAN, acuerdos para protegerse mutuamente, también se están desmoronando. Entonces, vemos en este contexto de populismos y nacionalismos un menos deseo por parte de los países de cooperar, de apoyar a las personas más necesitadas. Y bueno, eso se traduce, son números, sí, pero 360 millones de personas, aunque sea un número, y la reducción dramática de la cooperación internacional se traduce concretamente en la muerte de niñas, niños, mujeres, hombres, en muchísimos países del mundo que hoy sufren aún las consecuencias más gravemente que antes. Y además con el acelerador del cambio climático, claro, porque por eso hay más huracanes, hay más sequías, hay más inundaciones, lo vemos en todas partes del mundo.
y son problemas que no conocen pasaporte, que no conocen frontera, por lo cual si no cooperamos, pues entonces realmente vamos a estar aún mucho peor. Y Uruguay es un país comprometido con el multilateralismo, que quiere cooperar. Recién veíamos además al canciller de la República, justamente Mario Lubetkin, hablando de ese tema y de la necesidad de Uruguay de trabajar y de apoyar el multilateralismo, ¿no? Pero tú además sos coordinadora ahora del Foro Latinoamericano para la Decolonización de la Cooperación. ¿Qué escenarios puede abrir esto? Y bueno, y si no hay ayuda del norte, bueno, ¿cuáles son los desafíos que hay? ¿Uruguay puede recibir o puede dar también y cómo sea esa línea? Bueno, es importante también este concepto de decolonizar la cooperación, porque, a ver, obviamente había mucha ayuda del norte al sur, pero también es cierto que muchas veces venía con soluciones ya empacadas desde el norte para el sur, que no eran generadas en el sur, a veces no eran ni relevantes en el sur. Yo, por mi trabajo, he trabajado en 70 países en el mundo, he viajado del sur global, en Medio Oriente, África, Asia, y he visto también cuando a veces vienen soluciones que no son relevantes para la población. Entonces, estamos hablando ahora de soluciones, ya que esa cooperación se ha derrumbado con estos cambios tectónicos, telúricos en el mundo. Estamos también pensando en que ahora nos queda la solidaridad entre los pueblos, entre las comunidades, entre las personas, entre el vecino que ayuda al otro, la vecina que ayuda al vecino. Eso es absolutamente fundamental en este momento. Y en América Latina hay tejido social importante de movimientos sociales, de organizaciones de base. ¿Y qué temas ahí se pueden llegar a revalorizar o a valorizar o transparentar que son necesarios para América Latina cuando decíamos, digo, sí se hacían o se aceptaba dinero para temas que no eran tan relevantes? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Pero claramente no todo era irrelevante ni todo relevante, pero claramente ahora hay un vacío enorme. Entonces, ahora la solidaridad entre la gente es más necesaria que nunca. Y yo sí creo que la importancia de trabajar, porque la solidaridad y el apoyo mutuo no es solo tema de gobiernos, es tema de los barrios, es tema de las personas mismas, cooperar con el vecino, ayudar al prójimo, esos son todos valores pues, en Uruguay claramente muy establecidos y también en América Latina toda, y de ahí soluciones muy interesantes de presupuestos participativos, de economías solidarias. Hay también experiencias importantísimas para proteger la Amazonía, los bosques. Es desde ahí, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones de base, hoy muy desfinanciadas, pero desde ahí vendrán las soluciones para un mejor planeta, porque realmente estamos en el despeñadero, estamos en una situación que si no cooperamos como humanos, no solo está en juego la vida de muchos pueblos, sino yo diría del planeta entero, porque se nos vienen desafíos tremendos en el mundo. Cuando decís de desafíos tremendos, me gustaría saber, profundizar un poquito más ahí, pero sobre todo también cuando que había parte de esa ayuda internacional que a veces no llegaba a quien tenía que llegar o se quedaba gran parte en el camino. ¿Este tipo de cambio de paradigma puede llegar a gente que no estaba llegando a la ayuda? Pues sí, eso es posible, obviamente se requieren recursos, pero es cierto también que en este momento, por ejemplo, en los últimos meses en Gaza, hemos visto como la ayuda humanitaria, que sí, yo lo vi personalmente, en la frontera estaba bloqueada. Por ejemplo, desde marzo había 9.000 camiones de ayuda humanitaria bloqueada. Estamos viendo como en la frontera entre Estados Unidos y México también se bloquea la ayuda a las personas que están migrando. Entonces, es fundamental, absolutamente fundamental que los pueblos se organicen, porque no podemos contar cuando muchos países que de hecho fueron parte del establecimiento de estas reglas de juego del acceso humanitario, del derecho humanitario internacional, de la Carta de Naciones Unidas, no están respetando esas mismas reglas, porque cuando unas reglas cuentan para algunas personas y no otras, para algunos países sí y para otros no, obviamente estamos en un mundo sin reglas y ahí sí el trabajo y el posicionamiento del Uruguay es muy importante para ser custodias de la Carta de Naciones Unidas, que son esas reglas de cooperación
internacional, porque ningún país se salva solo. Tenemos que salvarnos juntos, juntas, o no nos salvamos. Fallaron los gobiernos en estos cumplimientos, o muchos gobiernos. Fallaron muchos gobiernos. E incluso cuando vemos la Carta de Naciones Unidas, cuando se formuló, había más o menos 50 países presentes. Hoy por hoy son 194 países, es decir, se cuadriplicó el número de países en el mundo. Obviamente, en ese momento, cuando se establecieron estas reglas de juego, la mayoría de África eran todavía colonias. Pero hoy vemos que los países que formularon, algunos de los países que formularon la Carta de Naciones Unidas están violando esas mismas reglas. Entonces, pierden legitimidad y credibilidad esos países, cuando a veces se aplican en algunos contextos y en otros no, dependiendo si son países amigos o no. Y así no funcionan las reglas de juego. Justamente el fundamento básico de Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas es la igualdad y la equidad. Y si algunas reglas aplican para unos y no para otros, entonces obviamente ya no se respetan, ya no se legitiman. Los pueblos tampoco ya dejan de creer en ellas. Exacto. Dejan de creer en ellas. Eso es un problema. Y eso es un gran peligro. Exacto. Es un gran peligro. Sofía, este tema se va a hablar, como decíamos, en Cancillería, martes y miércoles. Quedaremos también atentas a lo que pueda surgir de allí y sobre todo los escenarios que se abren, que, bueno, por lo pronto son muy desafiantes, como tú decías. Sofía Sprekman Sineiro, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ti.